Bienvenidos a Hablando con la Historia con David Manzano y hoy toparemos el tema de desarrollo de los estados nacionales de la región andina post-independencia. Ahora comenzaremos explicando cómo el contexto social, político y económico influenció en la formación de los estados nacionales en la región andina. En el aspecto político podemos ver el enfrentamiento de dos grupos de poder: los caudillos militares, que eran los líderes independentistas, que a la vez tenían el poder coercitivo de su lado. Por otro lado, teníamos a los criollos, quienes tenían el control de los medios de producción y eran las élites locales. Este enfrentamiento lo que generó fue conflictos regionales y a la vez resentimientos sociales. Y esto se debía a que las clases populares eran marginadas de este aspecto al no ser consideradas aptas para ejercer dicho poder. Por ende, este brecha entre los grupos de poder y las clases populares siguió incrementando post-independencia, en vez de reducirse como se esperaba con las campañas de independencia para derrotar al poder colonial. En el aspecto social, como tal, la independencia no cambió este aspecto, incluso lo profundizó, debido a que ahora las élites locales se consideraban con mayor poder y podían ejercerlo encima de las clases populares, a ser marginadas como tales, e incluso su opinión no valía nada, a pesar de que estos eran la mayor parte de la población y fueron el motor de la independencia. Esto, su único género, fue una mayor profundidad en las divisiones sociales estratificadas. En el aspecto económico podemos ver cómo los mercados internos eran superados ampliamente por las potencias de ese entonces, como Estados Unidos y Gran Bretaña, al ver que sus sistemas productivos eran totalmente industrializados, y por otro lado las colonias recién se estaban formando y desarrollando, entonces no tenían cómo competir contra estos países. Al analizar este contexto histórico, la acción de los criollos en la conformación de los estados se puede considerar como un acto revolucionario. Yo considero que sí, y es el hecho mismo de que los estados se formaron en base a una población completamente desunida social, políticamente y económicamente. E incluso los grupos que conforman dichas poblaciones buscaban exaltar sus diferencias con respecto a los demás. Un ejemplo son los criollos, que decían que eran españoles o eran parte de la nacionalidad del territorio que gobernaba. Otro ejemplo es José Martí, que decía que los nativos e indígenas no debían ser tratados con estos nombres, sino como auténticos peruanos, pero en la práctica era totalmente distinto, porque incluso los grupos indígenas se identifican más con su nacionalidad indígena, valga la redundancia, y su etnia, que con la nacionalidad del país en el que viven. Por ende, la formación de los estados de la región andina es un hecho sin precedentes, debido a que se formaron en base a una población que no se siente identificada con su nacionalidad, pero sí con las instituciones y valores ideales promovidos por los estados formados en ese entonces. En base a este precedente se puede decir que la conformación de los estados nacionales fue positiva o negativa para la región andina. Yo considero que como idea fue positiva, pero en su aplicación fue negativa. Esto se debe que como idea planteaba la protección de los derechos y libertades de los individuos, a la vez que permitía que las poblaciones se sintieran identificadas con una nacionalidad e ideales y valores. Además de que también la creación de un ejército nacional permitiría la protección de las fronteras y el territorio y definirlas, y que los mercados internos también podrían ser protegidos a través de leyes nacionales que dieran valor a los productos nacionales y podrían ser mejor valorados en el mercado internacional. Pero lamentablemente esto no fue aplicado en la realidad, porque en su aplicación como tal, como yo planteaba que es lo negativo, los grupos de poder que controlaban los medios de producción y la fuerza coercitiva se peleaban entre ellos, generando regionalismos como resultados y enfrentamientos y resentimientos sociales entre los diferentes grupos sociales, valga la redundancia, como las clases populares, las cuales se sentían marginadas del poder político. Además, quiero mencionar una de las frases de Herrera, y es que él menciona que el Estado es una comunidad humana con un conjunto de relaciones sociales caracterizadas por reivindicar el uso de la coacción física y la dominación de unos sobre otros, pero que en los estados surgidos en la región andina fueron todo lo contrario. Realmente, como tal, lo único que mostraron fue velar los grupos de poder por sus propios intereses, lo que generó crisis políticas, crisis económicas y a la vez regionalismos. Lamentablemente, las acciones tomadas en ese entonces siguen perjudicando en la actualidad a la región andina. En el aspecto social, la discriminación y el regionalismo sigue latente. En el aspecto político, las poblaciones no aceptan en su totalidad a los gobiernos elegidos democráticamente. En el aspecto económico podemos ver cómo los países siguen aumentando sus deudas y sus crisis, y un ejemplo es Ecuador, que recién en el siglo XX logró pagar su deuda externa producto de la independencia. Quiero cerrar este programa charlando con la historia con la cita de Anderson, donde él dice que la nación es una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Y esta es la definición clara de lo que es los estados que surgieron en la región andina. Estados que, a pesar de que su población no se identifica con la nacionalidad como tal en su totalidad, es parte de este estado por medio de otros factores como los valores e ideales promovidos por este mismo. Muchas gracias y les deseo una linda noche.